la situación. ¿Tengo que apretar algo acá? Ok. Bueno, muchos años después, el 8 de septiembre del año 1989, ¿sí? Es donde un científico, junto con los colaboradores, es donde descubren el gen de la fibrosis quística, y es ahí donde se dice entonces que se festeja el Día Mundial de la Fibrosis Quística, a partir entonces del 8 de septiembre del año 1989. ¿Qué es lo que descubren? ¿Cuál es el gen que afecta, ¿sí? Y que provoca esta enfermedad? El gen, o para describirlo un poco y para que algunos sepan, es el gen relacionado al regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, que codifica para una proteína, que esa proteína es lo que nosotros decimos que es ese canal de cloro que está en la superficie de la célula, ¿sí? Hace que salga el cloro, que arrastre sodio, arrastre agua y que se provoque esa mucosidad que no sea viscosa, no sea pegajosa, pero ¿qué pasa? Tener este defecto en este canal, en la enfermedad, eso es lo que provoca en los diferentes órganos que esta mucosidad sea de esas características, ¿sí? Entonces, bueno, acá donde empieza todo nuestro trabajo, ¿sí? Y que no solo afecta un órgano, sino como ya vamos a ver, y les voy a compartir una pequeña introducción de por qué es que trabajamos en equipo, y también para que nos conozcan. Bueno, acá les quiero mostrar, obviamente ustedes la mayoría ya lo saben, que la fibrosis quística no tiene solo una afectación a nivel respiratorio, ¿no? Sino que nos encontramos en todos los diferentes órganos, porque obviamente todos los diferentes tejidos tienen este canal, ¿sí? Este CFTR. Entonces nos encontramos que en pulmón, que en las glándulas sudoríparas, que en hígados, en páncreas, en intestino, tracto reproductivo masculino. Entonces, donde puede estar afectado y donde puede entonces generar la diferente afección a los diferentes órganos. Y entonces es acá donde decimos que, bueno, que el paciente antes, en un principio, tal vez sí era seguido por un médico que abarcaba como estas diferentes disciplinas o estas diferentes formas de afectación de los diferentes órganos. Pero ¿qué pasa? Ya excede, ¿sí? O sea, el manejo por un solo profesional, y entonces es donde empezamos a formar estos lazos y empezamos a decir que, bueno, que tenemos que trabajar en equipo para abarcar las diferentes disciplinas, ¿sí? Porque como vemos es una enfermedad multisistémica, afecta a varios órganos, y no solo de la parte orgánica, sino vamos a ver qué trabajo necesitamos hacer con los pacientes a nivel del trabajo social, a nivel de psicología, se amplía la parte genética, entonces ya no es solo el médico neumonólogo que puede ver a este paciente o esta persona con esta enfermedad. Como vemos, estos son los registros, que seguramente este gráfico en algún momento tal vez lo vieron. ¿Y qué pasaba? En el año 89, ¿sí? Veíamos que el mayor porcentaje de pacientes era en la edad pediátrica. ¿Y qué pasa? Esa relación se fue invirtiendo. Tenemos los diagnósticos tempranos ahora a través de la pesquisa neonatal y los nuevos tratamientos, ¿sí? Como ustedes saben y ya conocen y lo habrán escuchado, el tratamiento con moduladores, y el trabajo de estos centros especializados y de estos equipos multidisciplinarios hacen obviamente que el promedio de vida de estos pacientes aumente, y entonces esa relación se invirtió. ¿Y qué pasó? Tenemos más pacientes ahora en la edad adulta que en la edad pediátrica. Entonces es acá donde nosotros tenemos que empezar a formar y a trabajar en equipos de adultos, ¿sí? Porque todo lo que veníamos viendo eran los equipos de pediatría. Entonces ahora se empieza con un trabajo en conjunto, haciendo transición, ¿sí? Tratando de comunicarnos en forma permanente con ese equipo de pediatría para que ni el paciente, ni la familia, ni el pediatra, ni nosotros, ni nadie sufra como ese desprendimiento de un lugar y que vaya a otro. Pero bueno, es importante empezar a formar estos equipos de adultos, porque el promedio de vida aumentó y seguramente cada vez va a ir aumentando más, porque cada vez estamos más en las nuevas investigaciones y llegando
en un horizonte como para ir a la cura de la enfermedad. Entonces, el seguimiento seguramente va a ser desde este equipo de adultos. Bueno, ¿cómo trabajamos nosotros? Trabajamos en modelo de consultorio cerrado. Después cada uno, ¿sí?, se va a presentar, cada un integrante del equipo, y nos va a contar de qué disciplina es y en la forma que trabajamos en forma individual. Pero en realidad el trabajo es un trabajo interdisciplinario. El modelo de consultorio cerrado, ¿cómo es? Nosotros, la atención nuestra acá, en la unidad sanitaria de vías respiratorias, es los días jueves. Se hace una evaluación por el equipo, tanto de neumo, kinesio, nutrición, servicio social, y también se da un turno acordado con psicología, pero si bien hay una primera entrevista, cuando conocemos al paciente, que estamos todos juntos y todos tenemos conocimientos de él. Se hace limpieza del consultorio entre pacientes. En general, a veces esto ni siquiera lo necesitamos porque el día de atención utilizamos un consultorio para cada paciente, o sea que no habría entrecruzamientos de los pacientes, ni en la sala de espera, ni tampoco compartirían consultorio. El uso de elementos de barrera, siempre tratamos de mejorar las normas de bioseguridad, y los pacientes que tengan algún germen, por ejemplo, como la Burkholderia cepacia, ¿sí?, o un germen multiresistente, tratar de evaluar la atención en el último turno, o que sea otro día, o si no, tratar de segregar según gérmenes, si tienen pseudomonas o no. Y el tercer jueves del mes es la reunión general de todo el equipo, que la hacemos en forma presencial, y es para mantener la comunicación fluida, y mantenemos también la comunicación fluida por el grupo de WhatsApp, donde obviamente nos informamos de cada paciente y si alguno fue atendido en forma individual. Esta es la foto, bueno, de nuestra sala de espera, y como vemos en la sala de espera parece que no tuviéramos pacientes, ¿sí?, o que no estuviéramos atendiendo, y sin embargo vemos que los pacientes están dentro del consultorio, porque eso se refiere al modelo de consultorio cerrado, ¿sí? O sea que cada disciplina va a pasar por el consultorio y va a atender al paciente. No es que el paciente, sino va a tener que estar rotando por diferentes consultorios de las diferentes especialidades. Y así es donde evitaríamos entonces el entrecruzamiento de pacientes y el entrecruzamiento de gérmenes. Bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos? Es brindar una atención siempre personalizada y multidisciplinaria e interdisciplinaria desde el equipo, tanto adolescentes y adultos, realizar estas reuniones mensuales y ateneos para la discusión de los pacientes, capacitar siempre al resto de los profesionales. Hay muchos profesionales que no conocen la enfermedad, o tienen desconocimiento, o tienen muchas preguntas a ver de cómo pueden manejar este tipo de pacientes, y también con la comunidad, como nos pasa con diferentes escuelas, con trabajos y todo, a ver cómo se manejan con estos tipos de pacientes. Seguir en constante aprendizaje sobre el diagnóstico, la evolución y todos los tratamientos nuevos que van surgiendo de la enfermedad, y también hacer una participación activa en jornadas y congresos a nivel nacional como internacional, como es también en lo que venimos trabajando, y tratar de presentarnos tanto como equipo y presentar los nuevos avances que tenemos con la enfermedad. Y siempre lo más importante es acompañar tanto a los pacientes como a los familiares en el transcurso, obviamente, y evolución de su enfermedad. Bueno, esta es la foto nuestra con los diferentes integrantes. Yo voy a dejar de compartir pantalla porque, bueno, ahora nos vamos a presentar y vamos a estar abiertos a las dudas, a las preguntas, a las consultas, de lo que quieran saber. Cómo trabajamos, bueno, el día que trabajamos ya lo dije, pero bueno, de las diferentes disciplinas, o sea, cómo hacemos transición, con qué hacemos transición en general con casi todos los equipos de pediatría, no tenemos ningún obstáculo con ninguno, pero bueno, todas las dudas que les surjan, estamos abiertos a que nos puedan preguntar. Así que le voy a dar el paso a mis compañeros para que se presenten. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Luni Julieta, soy licenciada en Kinesiología y Fisiatría, especialista en cardiorrespiratorio. Bueno, desde acá de la institución somos 3 kinesiólogas trabajando. Los pacientes con FQ, por lo general, los vemos ese día que hacemos la atención grupal, pero después se citan 2 o 3 veces por semana para trabajar tanto la higiene bronquial como la rehabilitación respiratoria, a la parte aeróbica, el trabajo de fuerza muscular, flexibilidad,
Y hay algo que quiero decir, que nos pasa mucho con los pacientes, es que tal vez no vienen a las sesiones porque hacen el trabajo de higiene en la casa. Y es muy diferente cuando el trabajo lo hace el profesional que cuando lo hacen los padres. Está muy bien que lo hagan los padres y lo acompañen, pero si tienen la posibilidad de venir, que lo hagan acá al tratamiento, ¿sí? Que lo hagan con los profesionales. Y después también aclarar el tema de lo que es el aeróbico y la resistencia, que hay muchos pacientes que también no lo hacen sin saber que el ejercicio aeróbico, como salir a caminar, andar en bicicleta, lo que hace es que durante la actividad física la secreción se haga más líquida y sea casi como la de un paciente que no tiene fibrosis quística. Eso tenganlo en cuenta, ¿sí? Bueno, y los esperamos. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Victoria Grosso, soy licenciada en nutrición. Bueno, en el equipo somos 2 nutricionistas. No está presente Marilina Suárez, que es mi otra compañera. Y bueno, nosotros ayudamos a los pacientes a tratar de enseñarles que traten de tener la mejor alimentación y completa y saludable posible, conjuntamente con la administración de las enzimas pancreáticas que suele indicarle la doctora Osgen. Y bueno, vamos evaluándolos los jueves que van siendo citados. Y bueno, y muchas veces, como el trabajo es interdisciplinario, vamos viendo a ver las cosas que podemos ir mejorando para poder mejorar el estado nutricional de cada paciente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ariel Molina. Soy licenciado en psicología. Me incorporé en el equipo a principios de este año. La verdad que un lindo proyecto de trabajo, con compañeros interdisciplinarios. Actualmente, bueno, me encuentro trabajando, o sea, yo solo como psico, acompañado de siempre otra disciplina. En general, pasamos a la consulta con compañías de trabajo social. Lo que se hace es oferta un espacio de escucha, de acompañamiento, de sostén de las situaciones, por ahí de indagar cómo van sobrellevando la enfermedad, y se hace mucho hincapié en el abordaje familiar, digamos, en cómo se arma ese vínculo con los referentes más cercanos. Muy importante para la continuidad del tratamiento. También paralelamente sí se hace asistencia individual a los pacientes del equipo que lo requieran. Entonces se cita en otro horario, en otro día, cuidado, y se hace, digamos, un tratamiento convencional como cualquier otro, ¿no? Pero en el espacio grupal es esto, oferta un espacio de escucha, de sostén, de acompañamiento, para, bueno, para ver las condiciones de cómo va su tratamiento. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Mónica Dragani, soy licenciada en Trabajo Social y estoy con mi compañera, con Daniela. Nosotras estamos en el espacio para garantizar el acceso a derechos y acompañar las situaciones, digamos, de varios lugares, ¿no? De lo que tiene que ver quizás más con trámites y demás cuestiones en este acceso a derechos, a obras sociales o cuestiones de certificados, pero también, digamos, acompañando otras cuestiones que tienen que ver con el tratamiento, cuestiones que tienen que ver con lo social, bueno, nada, con la vida cotidiana de las personas, digamos. Así que bueno, eso. Bueno, buenas tardes a todos, mi nombre es María Soledad Vigliati, yo soy neumóloga infantil, soy pediatra, me incorporé recientemente al equipo también, y bueno, mi función en el equipo sería acompañar y guiar a las familias desde en esta enfermedad, desde el diagnóstico, seguirlos durante toda su infancia hasta la adolescencia, comenzar a trabajar con la doctora Oscar en lo que es el proceso de transición a lo que es la atención de adultos, y bueno, la función sería esa, ¿no? Trabajar en forma interdisciplinaria junto con todas las diferentes disciplinas que componen el equipo, y bueno, puntualmente poder llevar a cabo la transición
de manera paulatina y viviéndola como un proceso, ¿no? Qué importante sería que sea dentro de la misma institución, ¿no? Que sea un paciente que ya sea conocido por todo el equipo desde sus primeros momentos y bueno, que continúe en el mismo lugar con las mismas personas y que sea vivido así, como un proceso. Que bueno, están todos bienvenidos a venir a esta institución. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Daniela Buti, yo soy trabajadora social. Ya un poco Moni, mi compañera, estuvo comentando nuestra inserción, la inserción de la disciplina en el acompañamiento de la esclerosis quística. Digamos, un poco para agregar, sabemos que tenemos una normativa legal, ¿sí? Tenemos una ley sancionada hace muy poquito, a fines de 2020, la ley de la esclerosis quística, que habilita toda una serie de derechos. Nosotras trabajamos mucho enmarcándonos en esta ley, facilitando el acceso a varias cuestiones, como ser el certificado de discapacidad, que sabemos que si acreditamos nuestro diagnóstico podemos acceder, tenemos que poder acceder al certificado de discapacidad sin demasiado inconveniente y todo lo que eso habilita, ¿no? Todos los derechos que habilita el certificado de discapacidad, acompañamos lo que tiene que ver con ciertas gestiones, como ser, bueno, tema medicaciones, tengamos una obra social, el acompañamiento en lo que tiene que ver con las pensiones, con los beneficios, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, también como comentaba Laura, las articulaciones con las instituciones donde circulan nuestros usuarios, usuarias, también un poco nosotras encaramos esto y somos la puerta de entrada, muchas veces laburamos con escuelas donde concurren nuestros usuarios, usuarias, a veces no conocemos bien cómo acompañar cuando tenemos algún alumno o alumna con este diagnóstico, entonces las escuelas se referencian mucho con el equipo, haciéndonos consultas y informaciones, así que eso también acompañamos bastante y también en lo que tiene que ver con el fortalecimiento, ¿no? De la autonomía, en conjunto, bueno, por supuesto con el resto del equipo, con psicología. En general vienen los usuarios y usuarias a hacer la transición, ¿sí? Desde equipos pediátricos, entonces pensamos que hay que fortalecer la autonomía del usuario, de la usuaria, para que empiece, ¿no? A ser realmente el protagonista de su propio proceso de salud, de enfermedad, de atención. Entonces esto lo elaboramos mucho con el usuario, la usuaria, las familias, ¿sí? Fortalecemos estas cuestiones y diversidad de otras cuestiones, no focalizamos únicamente en la enfermedad porque entendemos que la salud es salud integral y que no es únicamente lo físico, sino también lo vincular, lo emocional, lo social, entonces tratamos de integrar todas estas cuestiones y eso también es un poco nuestro rol. Así que gracias. Bueno, nos toca tal vez estar en ese proceso de transición que justo empieza y bueno, y que está en periodo también de la adolescencia y entonces como que no es algo fácil, ¿no? Nos toca, pero tratamos bueno, desde el equipo de ver el adolescente y el adulto, poder acompañarlo, poder, como dice Dani, empezar a que empiece a tener esa autonomía, tal vez que no sea tanto mamá, papá o el familiar que lo acompañe, el que sea tanto el protagonista, y sino empezar a hablar más con el paciente, ¿sí? Y que empiece a tomar él, obviamente, toda la conducta con respecto a su enfermedad, que a veces, bueno, cuesta eso, y aparte justo, como digo, es una edad que tampoco tienen ganas tal vez de estar horas haciendo tratamientos, y entonces, bueno, es toda justo esta etapa que es medio dificultosa. Tratamos de entre todo el equipo ir acompañando. A veces el paciente, si bien puede tomar más como referente, no sé, a la trabajadora social o a la kinesióloga porque le cayó más en gracia, o a la nutricionista, o sea, depende entonces con quién se aferre más del equipo y con el que va a tener más comunicación, pero siempre el equipo está conectado y sabe todo del paciente. Para eso tenemos esa reunión mensual donde juntamos todas las historias clínicas y repasamos todos los pacientes como, bueno, para ver qué pasa, qué debilidades tenemos y bueno, qué podemos mejorar con cada uno. Si bien es un equipo, dentro de todo, joven, porque este equipo se empezó a formar en pandemia, vos sabés, Pau, que nosotros arrancamos acá en el 2020, o sea, en plena situación de COVID, pero dijimos, bueno,
porque obviamente hay otras enfermedades, no es solo el COVID, y si bien era todo más virtual, y bueno, se empezaba con estos pacientes, incluso se podían hacer un seguimiento virtual, pero había que estar en algún momento presencial por cuadros de exacerbaciones o por otras cosas que surjan, así que ahí se empezó a formar el equipo, y hoy estamos ya en una situación bastante más sólida, con más pacientes, con otro tipo de conocimientos y todo, así que es un lindo equipo y es una buena oportunidad para que nos quieran venir a conocer con una primera entrevista. Esto es así, el paciente, nadie es dueño del paciente, o sea, y entonces el paciente tiene toda la libertad de elegir a dónde quiere atenderse. Entonces puede venir a conocernos a nosotros, puede conocer seguramente otro equipo, y el paciente seguro va a elegir con qué equipo se siente más cómodo o quién le da más posibilidades de hacer un seguimiento. Pero bueno, nosotros los queríamos presentar, creo que algunos ya nos conocen, otros capaz que no, y darles esta oportunidad y tenernos también como una opción de equipo de FQ de adultos que sabemos que no somos muchos, ¿sí? Bueno, gracias Lau, gracias equipo, muy productiva este encuentro. Primero agradecerle a cada uno de ustedes porque sé el hermoso trabajo que hacen. Sé del equipo que armaste, Lau, lo que te costó lograrlo. Y sé del trabajo, el gran trabajo que hacen Daniela y, ay, no me sale el nombre ahora, Mónica, del gran trabajo que hacen en el lado social. Me consta porque hemos interactuado un montón de veces con algunos pacientes, y eso es lo que es importante que los padres sepan, que el trabajo social indica eso, ¿no? Cuando hay una dificultad, poder acudir sin ninguna duda a ellas, que están para orientarlas y asesorarlas. Es importantísimo eso. Pero no solamente en la parte social, también está la doctora, que también tienen que volcar sus dudas, inquietudes, que a veces uno por ahí, por decir uno no le voy a decir esto a la doctora, deja pasar, y ahí es donde se hacen las dificultades, cuando en las obras sociales o en el banco de drogas no hay medicación, comienza la dificultad desde ahí, ¿no? Por eso quería hacer hincapié mucho en el trabajo que realizan ustedes, Lau, desde el Centro de Vías, y que, bueno, que los padres sepan a partir de qué edad pueden acudir, por ejemplo, si tienen que elegir el equipo de vías o orientarte con vos, Lau, a partir de qué edad ya el paciente de pediátrico ya empieza a decir, bueno, ya acá no lo atiende más el pediatra, o sea, el neumonólogo, y cuándo comienza con el equipo de fibrosiquística adultos. Eso estaría bueno para mencionar para los que están ingresando nuevamente, para hacer un refuerzo y para que los padres ya vayan teniendo una idea dónde elegir, como decís vos. Acá elige el paciente también, no eligen la mamá ni el papá, ¿no? Porque en realidad el que se tiene que estar cómodo es el paciente. Nosotros estamos para acompañar, que eso es fundamental. A veces creo que nos equivocamos en decir, bueno, yo no me gusta cómo atienden allá, pero en realidad tenemos que saber que el paciente es el que se tiene que sentir cómodo, ¿no? O sea, nuestros hijos. Así que, Lau, me gustaría que nos digas eso, el tema de la edad, importantísimo, para remarcar. Vos que capaz que uno, a ver, yo en general una vez por mes o cada 2 meses voy al Garrahan y conozco pacientes, ¿no? Que van a después estar conmigo en la adultez, hacer esa transición. Y a veces pasa que mucho que el familiar quiere quedarse arraigado, ¿no? Con el equipo de pediatría, pero el paciente ya quiere pasar, porque ya no se siente cómodo entre los bebés o bueno, entre chicos más chiquitos. Entonces muchas veces vemos que conectamos mucho mejor con el paciente, ¿sí? Y el papá o la mamá es la que está ahí como medio lamentando y llorando de que, bueno, de que se vaya al equipo de adultos y está como en una situación bueno, no sé si de enojo, de tristeza, bueno, todas las emociones juntas, pero el paciente ya tiene todas las ganas de pasar, porque tiene ganas también de hablar de otra cosa, ¿no? De otras situaciones distintas que se plantean ya en la adolescencia y en la adultez. A mí me gusta empezar a conocer a los pacientes alrededor de los 16 años, 16, 17, y cosas de que hacer una transición que no sea una transferencia que yo a los 18, pum, cumplió 18 y el otro día está conmigo. No, sino ir conociéndolo, y esa es en realidad eso es la transición, ¿no?
verse con el equipo de pediatría, verse con el equipo de adultos, ir conociendo tal vez diferentes equipos de adultos, como para que cuando llegue el momento, diga, entre todos, la verdad que me gustó este, y bueno, me voy a quedar con este, voy a empezar la atención en este equipo. Pero eso sería lo ideal, tal vez no tener una atención directa a los 16 años, pero por lo menos venir, conocernos, charlar, ver cómo es el manejo, para que tampoco se haga en forma tan abrupta, ¿no? Y de repente de un día que vio al pediatra, que lo vio durante toda la vida y que será su segunda casa, el equipo de pediatría, tanto de Posadas o de las diferentes instituciones, ¿no? Que hay, ir y ser tan abrupto y empezar, bueno, no, mañana ya me veo con estas caras nuevas. ¿Y quiénes son? No sé quién es la kinesióloga, no sé quién es, me vienen a ver 10 personas y no recuerdo cuál es cada una. No, sino que sea todo eso, como dice la palabra, transición, ¿sí? Que vaya siendo un proceso y no que sea una transferencia y de un día para el otro se encuentren con esta situación. Entonces, Lau, si yo, por ejemplo, no sé, consulto a mi hijo si la posibilidad de cambiarlo por un tema de distancia, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Que muchas veces sabemos que hay pacientes que viven, no sé, en Luján, y se van hasta el María Ferrer, que le queda súper lejos. O sea, acá en este caso quedaría mejor Morón, por ejemplo, que estás vos y también vos estás en el María Ferrer. Si yo quiero hacer un no yo, o sea, mi hijo quiere hacer una interconsulta, yo puedo sacar un turno con vos sin ningún inconveniente, mientras siga atendiéndose con su médico de siempre. Un inconveniente, porque sería conocer el equipo, aunque en realidad, en general, cuando nosotros tenemos una primera consulta, tratamos de ponerlo en el paciente que tal vez el día que teníamos la reunión, y entonces dedicarle a ese paciente esa entrevista, y no verlo desde, bueno, trajiste la tomografía, mostrame esto, no, sino contarle también lo mismo, cómo es el espacio, quiénes somos, obviamente preguntarle por la enfermedad, cuándo fue el diagnóstico, tal vez qué mutaciones tiene, como para tener una orientación general, pero no es una primera entrevista puramente médica, sino que es conocernos, ¿sí? Y entonces de ahí quedar abierto a que, bueno, después podamos tener esa consulta médica, programar esa consulta ya y empezar a verlo de las diferentes disciplinas. Pero todos tienen la posibilidad de decir, bueno, me gustaría ir con el equipo de Morón y conocerlos, y nosotros programamos un día para ese paciente, ¿sí? Que va a ser capaz que el tercer jueves del mes va a tener su consulta y todos, obviamente en principio vemos que entramos todos, medio que asusta también esa situación, pero va a tener ese espacio para decirles quiénes somos y que nos pregunten tal vez cómo es que trabajamos o cómo va a ser. Hay muchas dudas siempre que surgen, y entonces, bueno, ese es el momento donde empezamos a interactuar. Y bueno, hago otra consulta y después voy dejo libre por si alguna mamá quiere levantar la mano y preguntar, lo que sea es importante igual. Con respecto al psicólogo, que nosotros hacemos mucho hincapié en esto, ¿no? El acompañamiento de contención emocional. ¿El paciente pasa sí o sí por el psicólogo o depende si lo necesita o no? Lau o Ariel, si me quieren contestar. Bueno, es una interesante pregunta, la verdad. No es, digamos, el espacio que se oferta, que se da para el paciente, no significa que sea un tratamiento. Es un espacio de escucha, de acompañamiento, quizás como de conocer un poco lo que el paciente quiere comentar o quiere compartir, siempre y cuando obviamente esté de acuerdo en que el profesional de la disciplina pase para estar en ese espacio. Es siempre muy cuidado. Después, bueno, sí, si obviamente está de acuerdo y lo requiere, se llega a otra instancia que sería un tratamiento, pero es participar en lo que son los encuentros nomás. Y por ahí agregar, desde trabajo social y psicología en general, las consultas son en conjunto disciplinares. Sí. También para no asustarles y que piensen que van a venir un día y que van a estar, digamos, todo el día esperando que uno y otro profesional pasemos por el consultorio. O sea, varios de nosotros nos juntamos, ¿sí? Tenemos consultas como más integrales, y en el caso de trabajo social y psicología, el acompañamiento es conjunto a nivel general, ¿sí? Y como decía Ari, también digo, si en algún momento se requiere algún tipo de espacio terapéutico puntual de psicología, se pauta, digamos, otra instancia. Pero si no, es algo a nivel general, de orientación y de escucha, ¿sí? Digamos, no necesariamente un psicólogo, ¿no? Implica un tratamiento. Exactamente.
Me parece perfecto. Sí, sí, nosotros hacemos mucho hincapié en que tiene que haber, ¿no?, la parte terapeuta ahí para acompañar, como dicen ustedes. Es importante la contención, fundamental. No sé, Luciana, si vos querés consultar algo, querés preguntarles algo al equipo, a Ariel o a alguna trabajadora social, o alguien puntual, o algún papá quiere hacer la pregunta. Así le dejo abierto el micrófono. ¿Ahí se escucha? Sí, sí. Ahí está, porque estaba en silencio. Bueno, no, fundamentalmente agradecerles a cada uno de ustedes por el trabajo que hacen en este momento tan importante que es la transición, ¿no? Para pasar a un equipo, es como decía Lau, en mi caso, bueno, soy la psicóloga de la ONG, de Tu Lucha, y a su vez soy mamá de un paciente con fibrosis quística de 5 años que se atiende en el Hospital Garrahan. Y es real la transferencia que tenemos con los profesionales que atienden a nuestros hijos, en el caso de niños desde bebito. Entonces, bueno, pasar, es muy importante empezar a conocer, ¿no?, a los profesionales que los van a atender en la adultez, ni hablar en la adolescencia. Pero bueno, en cuanto a lo terapéutico, sí, me interesa en el momento que detectan que requiere el paciente, por ejemplo, una atención de una terapia individual. ¿Lo hacen con alguno de ustedes dentro del equipo o derivan a otro profesional por fuera del lugar? Sí, sí, eso está bueno también esta pregunta. Está pensado, obviamente genera como esa cuestión en cuanto a la comodidad del paciente, por el género, porque se sentiría quizás cómodo iniciar un tratamiento, y muchas veces articulamos con profesionales dentro de la institución que estén dispuestos a iniciar un espacio individual para el paciente FQ. Así que sí, sí, tal cual, es como un espacio también que se contempla, esto de ver con quién se deriva y acorde a los deseos de los pacientes, ¿no? Sí. Claro, sí, fundamentalmente teniendo en cuenta de que algo que es, no solamente necesariamente trabajan la fibrosis quística, sino ustedes atienden en una edad en donde hay otras situaciones emocionales que pueden atravesar, duelos y un montón de cuestiones que no hacen a la FQ, sino a otras cosas. Entonces, desde ahí yo quería saber cómo lo manejaban. Sí, acá hay un equipo de salud mental dentro de la institución, o sea que son varios los psicólogos, y esa es la posibilidad, como dice Ariel, que nosotros le damos, tal vez por una cuestión de género, elegir, o sea, los otros profesionales también conocen de este equipo de fibrosis quística, y si tenemos que pasar alguna pastilla a algún paciente que haya elegido, a alguien del sexo femenino o algo, se conoce con la psicóloga, y bueno, y también se plantea esta situación, pero tenemos sí otras posibilidades. Bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta o tengan alguna inquietud que le está surgiendo en este momento? Que tengan adolescentes o preadolescentes que ya están camino, más allá que pasen un par de años. Nosotros siempre nos adelantamos, ¿viste? Por ahí tienen 5 años y ya estamos pensando en la transición. Yo ya no, el mío ya es adulto, pero bueno. Pero pasa eso, ¿viste? Ya estamos pensando en pasos agigantados. Lilian, ¿tenés alguna consulta? Que vos tenés ahí a Marita, en la edad media ahí, cambiante. ¿Tenés alguna pregunta, Lili? Ahí te desactivo el micrófono si querés preguntar. Me cuesta hablar. ¿Sí? Ahí Tengo está, que sacar Lili. para que lo puedan escuchar. Sí, por la señal. No, mi consulta, si me escuchan, sí. Mi consulta más que nada, bueno, agradecerle, ¿no?, por su tiempo y por todo lo que están haciendo por esos pacientes. Y mi pregunta es, ¿será que tendrán en algún momento oportunidad de que esos especialistas vengan a las provincias que no tenemos? Por ejemplo, acá no contamos con equipo de profesionales capacitados, así como cuando nos derivan a decir en los centros de mayor complejidad. Y hoy justamente tuvimos una reunión con la Secretaría de Salud y nos comentaban, ¿no?, que la mayoría de los especialistas se le envían por ahí
una solicitud pidiendo si quieren venir a las provincias, ¿no? Y me gustaría saber cuál es el motivo de que no vienen a las provincias para también a poder acompañarnos, ¿no? Y brindar esa atención que necesitan los pacientes. Bueno, Lilian, yo te voy a responder desde mi lugar. Siempre fue la idea, mira, y justo empezó la pandemia, pero en un momento tuvimos un proyecto desde la parte de la gente que hacemos la enfermedad en adultos, de ir a capacitar profesionales, ¿sí?, en las diferentes provincias, como para que se formen equipos también de atención, como tenemos acá, y que no esté todo centralizado, obviamente en Cava o en la provincia de Buenos Aires. Si bien hay centros, tal vez no tengan tantos integrantes, pero hay centros en otras provincias, pero la idea nuestra era empezar a hacer esto, ir a capacitar, y también desde la parte de adultos estamos escribiendo unas recomendaciones para todo lo que es los equipos de FQ, de adultos, como para que estén al alcance de todos los profesionales y por lo menos cuando se encuentren con este tipo de pacientes puedan saber qué hacer, ¿no? Y que no tener ese miedo de, bueno, yo este paciente no lo atiendo porque desconozco en totalidad la enfermedad, sino, bueno, a ver, ¿cómo puedo atender a este paciente? Tener las primeras herramientas, si bien después va a ser derivado, o tal vez, pero que no tenga que sí o sí verse por un profesional de acá de la provincia de Buenos Aires, sino que tal vez si quiere hacer alguna consulta una vez por año, 2 veces por año que se puedan hacer, pero que el resto sea manejado desde la provincia donde vive. Así que ese es un proyecto que en realidad, o sea, lo tenemos planteado, lo tenemos pensado. Yo soy de la comisión de FQ de adultos de APAFIC, de la Asociación de Profesionales de la Fibrosis Quística, y también tenemos pensado hacer como estas guías y recomendaciones y ir a evaluar esos equipos, ¿no?, en las diferentes provincias y ver qué les falta. Y a partir de eso, si les falta algo o de cómo estén capacitados, de autorizarlos a que sean un equipo o no, entonces como para darle ese aval para que puedan trabajar. Pero es la realidad, si no tendría que estar todo centralizado acá porque obviamente pacientes hay en todas las provincias. Pero bueno, este es un proyecto y que justo había iniciado, ya te digo, en el 2019 íbamos a empezar con Santiago del Estero, me acuerdo, y bueno, y después 2020 y ahí fue donde se quedó truncado, pero bueno, es un proyecto que está. Qué bueno, la verdad que nos alegra mucho si un día pueden llegar acá. Estamos bastante lejos y lamentablemente los pacientes de acá siempre tienen que ser derivados cada 2, 3 meses y tienen una buena atención en los centros de salud de fibrosis quística donde están los profesionales. Pero ¿qué pasa? Al llegar a la provincia no se tiene esa contención, la atención que brindan ahí. Y la mayoría de los pacientes vuelven a caer en recaída y luego los pediatras. Ahí se le cortó. Bueno, Liliana está en Tierra del Fuego, por eso la señal también a veces tiene buena señal, a veces no. Ella viene cada 3 meses, como mencionaba, a hacerse atender acá en Buenos Aires, y sí, se sienten muy solos en las provincias, imagínate en Tierra del Fuego. Pero bueno, Lili es una mamá que la verdad que trabaja mucho para el bienestar de su hija y para todos los pacientes que necesitan allá en Tierra del Fuego también esa orientación, esa lucha también que ellos han adherido a la provincia para la ley de la fibrosis quística. Pero bueno, sí, están muy solos en las provincias, lamentablemente. Estaría bueno que algún día, y ojalá que no sea muy lejano, se pueda hacer esto que estás comentando, Lau. La pandemia obviamente limitó muchas cosas en todos los aspectos, ¿no? Pero bueno, nada es imposible y creo que está bueno lo que mencionaste y es algo incentivador también, ¿no? Esperanzador más que otra cosa, de sentirse un poco más acompañados y contenidos, ¿no?, de las provincias. Como te decía, imagínate que incluso acá nos pasa que no somos tantos los equipos de adultos, así que en el resto del país, o sea, menos todavía, y entonces, bueno, donde hay que empezar
capacitar y a formar y a crear estos equipos, porque es lo que mostré en la diapositiva, que la relación se invirtió y vamos a tener muchos pacientes en la edad adulta que van a tener seguimiento. Exacto, eso es lo que estás mencionando, el tema de formar más centros de fibrosiquística de pacientes adultos. Cada vez más esperanzador, ¿no? Escucharlo, que digamos, lo pediátrico ya sea algo más menor y esto de ampliar lo que es la adultez, ¿no? Estaría, pero bueno, como siempre dice, uno tiene que tener siempre la esperanza intacta. Incluso ya tenemos la transición ahora, antes nos pasaba cuando hacíamos transición con los pacientes, era una transición previo al trasplante, o sea, teníamos el paciente como en una situación totalmente diferente a la que vemos ahora. Ahora vamos a conocer a los pacientes y estamos todos contentos, el pediatra está contento porque nos da el paciente perfecto. Nosotros estamos contentos porque recibimos un paciente con una capacidad pulmonar normal y bueno, y entonces no era ese paciente que decíamos, uy, va a transicionar y ahora cómo vamos a encontrar al paciente, qué es lo que nos toca a nosotros como médicos de adultos y qué es lo que vamos a hacer, sino que ahora es una situación diferente, ¿sí? El paciente hace vida normal, sale, tiene amigos, va a la escuela, van a la universidad, tienen exámenes, nos cambian los turnos por los parciales, o sea, tenemos una situación que bueno, que nos vamos acomodando a todo eso, pero eso es lo que está bueno, ¿no? Qué lindo escuchar eso, Lau. No sé si hay algún papá que quiera hacer alguna consulta de todo lo que venimos hablando, que quede ahí pendiente, no se lo guarden, aprovechen a que la doctora y el equipo está abierto a cualquier consulta que tengan. Está bueno aprovechar estos espacios, que es para eso, ¿no? Quiero decirles igual a todos que obviamente vos tenés mi contacto y cualquiera que quiera pedir una entrevista, una consulta o lo que sea, obviamente que vos le vas a facilitar mi contacto para poder ponerlo. Y ahora muchas veces a algunos no nos gusta hablar en cámara o algo y capaz que tienen una duda que realmente sí quieren preguntar o algo, o si quieren traer a su familiar, o mismo si hay algún paciente que está conectado, si quiere conocernos, vos tenés mi contacto, así que estamos abiertos a que puedan... Totalmente, y no solo eso, sino también por ahí acompañarlos, ¿no? Como hemos hecho con algún paciente, de acompañarlo hasta el centro para que no se sientan por ahí tan solos, ¿no? Es decir, bueno, hacer el acompañamiento nosotros desde la ONG con las familias, porque más, bueno, obviamente nos conocen mucho la mayoría de los padres que están presentes, pero es un hermoso equipo. Sí, ahí te levanto. Podés hablar, a ver. Ahí está. Hola, soy Karen. Es mi paciente. ¡Hola, Doc! Le mando un beso enorme. Gracias. Antes que nada, muchísimas gracias. Y quería saber, justamente me metí en la conversación porque me encantaría que vengan a mi provincia, Corrientes, soy de Corrientes Capital. Soy una paciente de 48 años y actualmente estoy con el tratamiento del Trixacar, 2 meses y medio, y la verdad que me dio un cambio rotundo en mi vida, feliz. Y me encantaría que vengan el equipo médico a capacitar un poquito a los médicos de acá, neumonólogos, infectólogos, y justamente a los padres, que hay muchos chiquitos con fibrosis quística. No hay hasta el momento, no conozco mucha gente adulta, pero somos muy poquitos, pero sí muchas madres que están justamente con niños con la fibrosis quística y están recién diagnosticados. Por eso me encantaría que formen parte de Corrientes. El doctor Macri. Es mi mamá. Encantado, para todo, mucho gusto. El doctor Macri venía anteriormente, siempre la presentaban a Karen como ejemplo de la enfermedad, como iba llevando. ¿Y qué pasó? Él venía, charlaba con los médicos, iba al hospital de niños, después vino al hospital de niños el actual, pero nadie se interesó en capacitarse en la enfermedad. Lo tratan como una bronquitis, un asma,
pero uno va sabiendo cómo se presenta esta enfermedad. A ella le detectaron a los 9 meses en el Hospital Gutiérrez el doctor Macri. Desde ese momento ella fue tratada ahí. Después tuve otra nena, la segunda. Esa falleció a los 5 años, porque en esa época no había el tratamiento y acá tampoco ni lo conocían. Dale, así que cuando lo interno a la nena, decían entre los médicos, cuídense de los padres, porque saben mucho sobre la FQ. En el hospital tenían para detectar el test del sudor, pero nadie lo sabía manejar, nadie se interesó en aprender. Eso es lo que tenemos en las provincias. Falta que vengan alguien que los capacite, que le hagan conocer tanto a los médicos, neumonólogos, kinesiólogos que no saben lo que es la enfermedad, y en fin, a todos. Falta mucho eso acá. Es una provincia grande, pero falta mucha capacitación a los médicos. Eso quisiera que ustedes lo hagan y vean la forma de ayudar un poquito. Queremos avanzar en eso, como comentaba antes, y que bueno, es un proyecto, no es algo que no existe, ¿sí? Es un claro. Que Sí, doctora. Esperemos Le entiendo. Sí. Bueno, ojalá. Que así sea. Así le recibimos con los brazos abiertos. A todos. Sobre todo a mi niña, que luché tanto, pero la tengo. Bueno, qué lindo escucharte, Karen. Primero, Karen, sos un gran ejemplo de lucha. Vos te llevas el mérito mayor y tu madre, te imaginás, no debe entrar por la puerta. Compañera. No, sí. A ver, esto es hermoso, Karen, porque sos un ejemplo de esperanza para muchos pacientes, para muchas familias que hoy tienen acá, están presentes, que quizás no están con las cámaras abiertas, pero que tienen muchos chiquitos que hay una angustia. A ver, tu mami lo sabe, ¿sí? Más haber perdido a una hija, y en esa lucha, y vos sos un gran ejemplo de lucha. Me gustaría que, bueno, después podamos hablar por privado, para que, bueno, sigamos con todo esto, pero este ejemplo de esperanza, que sí se puede, ¿sí? Que hay una lucha muy intensa, Laura lo sabe, ¿no? Unas luchas que muchos han perdido la batalla, pero que muchas las han ganado como vos, Karen. Y esto para nosotros, imagínate como padres, para nosotros es emocionantísimo, y más que septiembre sobre todo hoy. Sobre todo hoy en julio y todos los padres sabemos lo que sentimos en esta fecha, la lucha, ¿no? que llevan ustedes, porque en realidad el mérito se lo llevan ustedes como pacientes, ¿sí? Nosotros acompañamos, somos mamás, acompañamos lo que nosotros queremos lograr, que nuestros hijos sigan y que, bueno, proyecten y que tengan un futuro, ¿no? Nosotros estamos ahí para acompañar, somos su pilar. Pero ella me daban vida hasta los 6 años, después me decía que iba a tener vida a los 11 años, después que iba a tener vida a los 16 años, que después a los 21 años, y bueno, uno estaba siempre con ese temor de qué podía pasar. Totalmente. Tiene 48. Lo sé. ¿Cómo te llamás? Perdóname por no... Yo, Leonor. Leonor. Bueno, Leonor, te abrazo en la distancia, o sea, que te aprotujaría a todos. ¿Y usted cómo es su nombre? Paola. ¿Cómo es su nombre? ¿Paola cuánto? Paola Prieto. ¿Cuánto? Prieto, bueno, un gusto, la verdad que un gusto. Seguiremos la lucha con los que vienen. Gracias. Karen, yo te mando un beso enorme, Karen, que estuvimos hablando. Cuando te presentaste, justo me llamaron, pero gracias por estar, gracias. No, por favor, gracias a vos. Sí, gracias por compartir. Siempre hay esperanza, hay que seguir luchando. Totalmente que sí. Bueno, le damos la palabra a Guillermina, que levantó la mano. Gracias, Karen, hablamos por privado después. Gracias. Un beso. Gracias. Bueno, mandamos un mensajito, Karen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me uní tarde, disculpen, no sé, salí del trabajo, me uní tarde a la charla, pero digamos, soy nueva en esto, estoy incursionando, en realidad estoy todavía en proceso de diagnosticar si verdaderamente tengo FQ.
tengo pansinusitis, múltiples bronquiestasias, en este momento estoy cursando una aspergilosis broncopulmonar, y aquí soy de Bahía Blanca, de la provincia de Buenos Aires. Mucho del tema no saben, me uno a lo que decía la amiga correntina, pocos, o sea, los neumonólogos que me han visto de adultos, por ahí hacen agua, así que recientemente viajé a Capital Federal y me hice ver por el equipo de fibrosis quística del Hospital María Ferrer, el doctor Rizzo, un amor, el doctor Oscar Rizzo, y ahí estoy en proceso de ver mi diagnóstico. Lo que pasa que, volviendo a lo mismo, aquí tampoco hay neumonólogos o kinesiólogos, mejor dicho, para poder empezar a hacer una higiene bronquial como es la que me sugería el doctor, y una kinesiología acorde a lo que necesitaría, ¿no? Entonces me uno a este pedido de, por ahí, capacitar y subir más posibilidades a cómo uno puede hacer desde la casa la higiene bronquial, que tanto necesitamos, ¿no? A nivel nutricional nunca tuve inconveniente, con esta patología la descubro ahora de adulto, tengo 43 años, no sé si lo dije. Muchas gracias por el espacio. Bueno, Guillermina, entonces estás en estudio ya, ¿Cuándo fuiste a Ferrer? ¿Hace poquito? Sí, 2 semanas, hace 2 semanas. Me repitieron el genético, sí, porque yo llevaba un genético acá muy mal informado, no me hicieron la secuenciación completa, entonces salía como que era portadora, claro. del delta F508, pero solamente como portadora, pero no habían hecho toda la secuenciación, y un test del sudor también mal informado, porque no valoraban la cantidad de cloro, sino que medían conductividad, no lo habían cuantificado. Así que me repitieron también el test del sudor en Buenos Aires. Bueno, quédate tranquila, seguramente con la secuenciación y con el test de sudor nuevo se va a llegar a un diagnóstico. Es esperanzador porque ya estás nombrando que tenés la mutación del TF508, así que probablemente seas una candidata para los nuevos tratamientos. Obviamente, tal vez el impacto de la noticia de tener el diagnóstico a esta edad también es una situación compleja, pero lo bueno es que es eso, que fuimos avanzando un montón, ¿sí? Que tenemos estos nuevos tratamientos y que todavía estamos en investigación, que hay poco el porcentaje de pacientes, que un 10% que no es candidato para este tipo de tratamientos. Vos tal vez no serías un parte de ese porcentaje, así que seguramente llegaste hasta por 43 años. La verdad que la enfermedad pasó durante toda esta evolución, seguramente vas a seguir haciendo una vida normal con el tratamiento que vas a incorporar, pero quédate tranquila. Muchas gracias. Bueno, ¿alguno más quiere hacer alguna consulta? ¿Darles algún mensaje a Guillermina? Bueno, Guillermina, si bien empezaste tarde, escuchaste a Karen, y todo lo esperanzador que hay más allá de tener un diagnóstico y bueno, de encontrarte con esto nuevo, ¿no? De decir, bueno, el impacto, me imagino. Bueno, no sé si tenés mi teléfono, Guillermina. Bueno, ahora yo lo pongo en el chat. Me escribís, vamos a estar en contacto. O sea, sola no estás, siempre lo digo. Acá somos un grupo hermoso en el cual nos acompañamos y contenemos. Estamos para eso, porque siempre digo que juntos es más fácil todo. Así que yo ahora en el chat, o Lu, si querés ponerlo vos en el chat, ahora lo pone, y los que quieran agendar mi teléfono, los que no tienen, me escriben y vamos a estar en contacto todo el tiempo por el WhatsApp. No sé si alguien quiere más. Así, Lau. Hay una pregunta en el chat que justo vi que dice si se puede manifestar la enfermedad, ¿cómo era? Manifestar la enfermedad en el adulto, ¿no? La enfermedad es una enfermedad genética, es una enfermedad que se trae desde el nacimiento, ¿sí? Obviamente depende de la variante genética tal vez que tenga uno, hay variantes que son más leves y hay variantes que son más agresivas. Las variantes que son más agresivas en general se va a hacer un diagnóstico en la edad más temprana, incluso ahora el diagnóstico en general es de inicio porque se hace la pesquisa neonatal
orienta mucho como para ver si el paciente probablemente pueda ser un candidato que tenga fibrosis quística o no. ¿Qué pasa? Puede pasar desapercibido los síntomas hasta la adultez, tal vez por manifestaciones respiratorias leves o por otros cuadros de sinusitis o cuadros respiratorios, la verdad que no sean de mayor gravedad, y tal vez en algún momento por otro tipo de síntomas, o por ejemplo puede manifestarse con pancreatitis a repetición, o en los pacientes del sexo masculino que tengan esterilidad, o sea, por otras cosas se puede empezar a estudiar y tal vez hacer un diagnóstico que no se hizo en la infancia, pero nos pasa que hacemos diagnóstico en el adulto, ¿sí? O sea, los pacientes que tenemos de adulto nosotros no solo a veces son de la transición, sino es que lo diagnosticamos en el momento que vinieron a la consulta porque venían con bronquiectasias o algún otro síntoma que pasó desapercibido durante toda su vida, y bueno, nos encontramos con este diagnóstico en el adulto. Así que no es que se pueda despertar tal vez en la adultez, pero bueno, tal vez la manifestación de síntomas que tiene nos hace sospecharla ya de grande, y es ahí donde hacemos el diagnóstico, pero ya se trae desde el nacimiento porque es genética, ¿no? Perfecto, muy clara, esto lo que mencionás del diagnóstico tardío también, ¿no? Esto de, obviamente que seguramente en todo el trayecto de su vida han presentado algún síntoma que fueron como sospecha de otra patología, y bueno, quizás cuando sea más grande se acentúa más la enfermedad, ¿no? He conocido otros casos también. Cuando son pequeñitos durante la infancia, dependiendo de la mutación, son síntomas que tal vez son pacientes que son seguidos sintomáticos, entonces son con cuadros leves que, bueno, van pasando durante toda su infancia, no generando mayor dificultad, y bueno, cuando llegan a la adultez por estos temas, como hablaba Laura, como una esterilidad, por ejemplo, salen a la luz, pero tal vez sí venían con síntomas de chiquitos que eran leves, que asumían como un paciente asmático, como similitud, ¿no?, de los síntomas. Exacto. Bueno, si quiere alguien hacer una consulta más, Lau o el equipo quiere comentar algo más. Está bueno que estamos abiertos a quien quiera venir, que el día de la consulta, en general, nosotros tratamos de que el paciente no tenga que venir varias veces a vernos, sino que ese mismo día, tal vez es un día que es un poquitito largo, pero porque los vemos todos, pero también, como decíamos, yo por ejemplo lo veo con la doctora, con Soledad, que somos las dos neumonólogas, y después el equipo de trabajo social junto con psicología también lo ven en una consulta, las dos nutricionistas lo ven también en esa consulta, o sea que es un día que tratamos de pasar todos, ¿sí?, como para ver al paciente, por eso es ese modelo de consultorio cerrado y que nosotros vamos, pero no que el paciente tenga que venir a muchas consultas en forma diferente, sino que lo vemos todos, tal vez después tiene que venir a hacer alguna otra terapia, por ejemplo, si hace kinesiología 2 veces por semana o 3 veces por semana, las veces que hayan acordado, que necesite, o psicología si tiene que venir también a hacer un tratamiento, pero en general el día de la consulta de fibrosis quística, bueno, va a ser ese día y que va a vernos seguro a todos. Perfecto, muy claro. Bueno, esta charla queda grabada, después se estará subiendo en las redes. En el Facebook está como Tu Lucha es mi lucha, como puso Luciana. En Instagram, si bien no se puede subir el link, pero sí lo pueden ver también en @tuluchaesmiluchafq, así está en Instagram. Y cualquier inquietud, como dijo Lau, me pueden contactar a mí por privado y hacemos la interconsulta con ella, y bueno, ella le dirá los días que lo pueda atender y sacar las dudas que tengan con respecto a lo que se habló en el día de hoy. ¿Te parece? Sí. También podemos dejar el mail del equipo. Tal cual. Sí, no sé si en el flyer, usted ahí en la diapositiva no había ninguna dirección, nada, no. Así que si les parece lo pongo en el chat. Perfecto. Ponelo en el chat, que yo igual lo voy a hacer después cualquier cosa en el flyer para que quede asentado el correo, y lo subimos después en las redes, para que se puedan contactar. Quizá en próximas posibilidades de encuentro. Exacto. Social, habíamos armado un encuentro virtual donde trabajamos el acceso a derechos. Exacto, que esa tenemos las próximas charlas, eso está bueno que lo menciones, Dani, que comúnmente siempre hacemos charlas con los profesionales, lo hacemos también con los trabajadores sociales, con todos estos temas que mencionó Daniela en el comienzo, de los derechos al acceso
no solo al tratamiento, sino al certificado de discapacidad, o sea, todos los beneficios que corresponde con tener el certificado de discapacidad y demás. Así que bueno, todo eso comúnmente nosotros lo compartimos por las redes, y también lo hago de forma privada, a muchos les llega mi WhatsApp con las charlas que hacemos con todos los profesionales. Muchas las grabamos, siempre lo menciono, no quiero dejar de destacar esto con los profesionales, grabamos las charlas, pero cuando hacemos los encuentros con familiares y pacientes, lo hacemos de forma privada, porque es un encuentro para nosotros, ¿sí? Y esas charlas y esos encuentros no los grabamos porque lo hacemos como si nos reuniéramos entre nosotros y compartimos y sacamos inquietudes y demás. Así que no se pierda ninguno de los encuentros que hacemos, porque la verdad que son todos productivos, y también nos acompañamos entre nosotros en lo que respecta al día a día. Marta, sí, decime Marta, te saco el micrófono para que puedas preguntar. A ver. Ahí, reactivar audio. Ahí perfecto. Buenas tardes. Primero, mil disculpas porque estaba con el almuerzo con mis hijos, que algunos llegan a distintos horarios y no me pude conectar antes. Y bueno, primero en el Día de la Fibrosis Quística, un abrazo para todos. Ya saben que soy la mamá de Lucas, y para los que no saben, lo único que les quiero mandar un abrazo gigante en este día. Me perdí todo, pero bueno, lo voy a tratar de mirar después. Y una consultita que les quiero hacer es con respecto a la asignación que cobro jubilada por discapacidad. Si mi hijo trabaja, yo la puedo seguir cobrando. Marta, ¿te referís a la pensión por No. invalidez general? No. ¿A qué? Yo soy jubilada de provincia y cobro el salario, digamos, por discapacidad. El mínimo. Lo que quería preguntar es que si mi hijo está en un trabajo en blanco, ¿eso me corresponde por ley seguir cobrándolo? Deberías poder seguirlo cobrando, si la incompatibilidad tendría que ver con una pensión laboral de invalidez, ¿sí? Claro. Porque, Bueno. digamos, naturalmente sería incompatible solicitar una pensión alegando no poder trabajar y estar trabajando en blanco. Pero fuera de eso, la asignación la habilita el certificado de discapacidad sin límite de edad mientras tenga vigencia. Así que Claro. no debería haber inconvenientes. No es pensión nacional, mi hijo nunca cobró pensión. Ahí te entendí. Está bien. No debería haber inconvenientes en este caso. Está empezando a trabajar en blanco y yo cobraba lo mínimo, yo soy jubilada. Entonces por eso preguntaba si me corresponde. Entonces debería pagármelo. Debería continuar. Sí. Listo. Bueno, te agradezco. Muchas gracias. Bueno, Lau, no sé si quieren decir algo más y damos finalizada la charla, o algún papá más quiere decir algo. No, lo que quiero decir es que bueno, que todo, este es un día para festejar, ¿no? Que la verdad que todo es esperanzador. Nosotros desde el equipo de adultos vemos estos avances, vemos que el paciente hace una vida normal, así que, y eso es lo que siempre queremos y siempre hacemos hincapié en la consulta, ¿no? Del paciente que tal vez que no se insertó no sé, a nivel educacional, a nivel laboral o algo, siempre tratar de incentivarlo porque le decimos que su vida va a ser normal, así que la verdad que es todo esperanzador y nada, estamos muy contentos todos los profesionales, bueno, y no sé si alguien quiere decir algo más. La verdad que eso. No sé, nadie me va a decir nada. Nada, gracias eternas, chicos, y bueno, gracias por esto, por compartir, por dejarnos ser parte también de este acompañamiento hacia su equipo, y bueno, y esto es el fruto de poder seguir trabajando juntos, y el resultado se va a ver reflejado en las familias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.